del tracto variabilidad del pH que hace que sea predisponente la presencia de bacterias en el tracto urinario, por eso ahí no cambia mucho lo que es la prevalencia. También tiene que ver mucho con la presencia de pili, que el pili en la mucosa y en la al riñón. En cuanto a los factores del huésped o qué es lo que predispone a las infecciones del tracto urinario, pues primeramente la edad. Vamos a ver que es predominante en los niños menores de 1 año y en aquellas mujeres que también son menores de 4 años. El género es mayor el porcentaje en el género femenino y en los hombres no circuncidados. ¿Qué es lo que favorece? Pues que los hombres no circuncidados tengan 4 veces más el riesgo de que tengan infecciones de vías urinarias a un niño que está circuncidado, el predominio, perdón, la prevalencia va a cambiar. Sí va a ser predominantemente en el género femenino, sin embargo, en los hombres va a aumentar el riesgo 4 a 5 veces sobre un niño que no está circuncidado. No sé si me doy a entender. O sea, sigue siendo el porcentaje mayor en las mujeres, pero se incrementa el riesgo 4 a 5 veces más si no están circuncidados por el hecho de que se cubre lo que es el meato urinario y favorece pues un ambiente para las bacterias. Hay algunas alteraciones anatómicas que también generan lo que es una obstrucción urinaria que van a favorecer la estasis de la orina, o sea, que se quede acumulada la orina en ese sitio y favorece lo que es la infección. Por ejemplo, las válvulas uretrales posteriores, alguna obstrucción de la unión ureteropélvica. Hay enfermedades neurológicas como el mielomeningocele, que puede tener una vejiga incontinente o una vejiga neurogénica que hace que ahí se quede estacionada la orina y favorezca la infección. Y algunas funcionales como disfunción de la vejiga o disfunción del intestino. Un estreñimiento crónico, aunque sea funcional, también puede hacer que incremente del 1 al 4% el riesgo de tener infección de vías urinarias. Otras alteraciones como el reflujo vesíco-ureteral, o sea, las mismas válvulas ureterales favorecen que se esté, digamos, la orina subiendo y bajando en el trayecto del uréter y provoca infección de vías urinarias o algunos procedimientos médicos como el cateterismo vesical. La presentación clínica. Bueno, pues las manifestaciones clínicas de la infección del tracto urinario va a ser muy variable dependiendo el grupo etario en el que nos estemos enfrentando. Normalmente en los lactantes y en los preescolares, los signos y síntomas no van a ser tan específicos. Puede haber fiebre, puede haber irritabilidad, puede haber anorexia, puede haber adinamia, un niño que normalmente está muy activo y de repente pues baja su actividad. Puede ser un dato clínico inespecífico, pero de una enfermedad o de una infección de vías urinarias. La fiebre, bueno, la infección de vías urinarias es la causa más común de fiebre en niños o niñas menores de 2 años. Entonces, sí es muy importante que tengamos ese diagnóstico presente para evitar que se retrase el tratamiento, por lo que ya les había comentado, la cicatrización renal que puede favorecer una enfermedad renal posteriormente. Perdón, aquí se me fue. La irritabilidad también puede ser un signo inespecífico de infección de vías urinarias y en cuanto a la fiebre puede ser mayor o igual a 39 grados centígrados. Normalmente y en algunas ocasiones en los lactantes la fiebre puede ser la única manifestación tangible de una infección de vías urinarias. En cuanto a los adolescentes y los preescolares, pues bueno, ya ellos en el interrogatorio ya es más fácil que nos indiquen alguna molestia o síntomas urinarios específicos, como es el dolor al hacer pipí, la urgencia urinaria en aquellos pacientes que ya controlan esfínteres y después presentan la incontinencia, pues bueno, se cataloga como una incontinencia de nueva aparición y puede ser un signo de infección de vías urinarias. La polaquiuria, la fiebre sigue siendo predominante en este grupo.
puede aparecer ya lo que es el dolor abdominal y la sensibilidad suprapúbica y costovertebral ya en los pacientes. O sea, ya empezamos a tener síntomas y signos más específicos de que hay alguna alteración en el tracto urinario. ¿Tienen alguna una duda hasta ahí? No, doctora, de mi parte no. No, todo bien, doctora. Muy bien. En cuanto al pero en cuanto al diagnóstico, el urocultivo va a ser el estándar de oro para nosotros diagnosticar a un paciente con infección del tracto urinario. Sin embargo, hay otros métodos diagnósticos, así como la clínica, que nos pueden orientar a saber si tiene una infección de vías urinarias o no nuestro paciente. En cuanto a la evaluación clínica, pues siempre es importante un interrogatorio preciso, ¿sí? Si ya el paciente es un escolar o es un preescolar, ya podemos dirigir nuestro interrogatorio hasta síntomas urinarios, sino de una manera inespecífica, pues hacia los padres, la presencia de estreñimiento funcional o no, si hay antecedentes familiares de enfermedades renales o de familiares con infecciones de vías y urinarias recurrentes, si ya está dado algún diagnóstico de una anomalía renal, si ya tenemos el antecedente de que el pacientito fue diagnosticado con valvas uretrales o si tiene reflujo vesicoureteral, si tiene antecedentes de fiebre no diagnosticada de una forma regular y bueno, ya en los preescolares, incluso los adolescentes, pues indagar acerca de la actividad sexual, que ya es cuando empieza el porcentaje a incrementar como esta causa como un factor de riesgo para padecer una infección de orina. En cuanto a la exploración física, pues también es importante una exploración física completa. Recuerden que siempre hay diagnósticos diferenciales desde una faringoamigdalitis o alguna otitis que pueden ser los que generen la fiebre o generen la irritabilidad, por ejemplo, en un lactante, pero ya de una forma dirigida, el examen físico se va hacia un examen abdominal, hacia la valoración sobre todo de la funcional intestinal, de la función intestinal, si hay estreñimiento, si hay dolor, si ya se presenta el dolor suprapúbico, el dolor pues ya un poco más específico de afección a vías urinarias superiores como es el dolor costovertebral, lumbar sobre todo, ya nos dirige hacia una infección un poquito más complicada. También la exploración física de los genitales externos para ver anomalías anatómicas o signos de meningocele en los pacientes. ¿Cuándo vamos a tomar un examen general de orina, que es normalmente nuestra primera herramienta de valoración del examen, perdón, de la infección de vías urinarias? Pues bueno, en aquellos pacientitos menores de un mes con fiebre, siempre tenemos que tomar un examen general de orina. Aquí se sugiere, como ya les comenté, que el estándar de oro para el diagnóstico de infección de vías urinarias es el urocultivo. El urocultivo casi siempre debe de ir de la mano con un examen general de orina, con lo que es la microscopía y los auxiliares diagnósticos que les voy a platicar un poquito más adelante. Entonces, en cualquier pacientito menor de un mes con fiebre, está indicado tomar un examen general de orina. En un paciente por igual a 38 grados centígrados también está indicado. De los pacientitos de 2 a 12 meses, mayor o igual a 38 grados centígrados, está indicado un examen general de orina. Entonces, si vemos en resumen, cualquier paciente con fiebre menor de 12 meses que no tenemos un foco pues aislado muy evidente como una faringoamigdalitis, una otitis, una gastroenteritis, estamos obligados a tomar un examen general de orina. Ustedes pues no han tenido, no sé si alguno ya haya tenido la oportunidad de ir a clases, perdón, o a tener alguna rotación en algún hospital, como preinternos creo que ahorita no han tenido la oportunidad, pero en algunas ocasiones nos damos cuenta de esta deficiencia que no tomamos un examen general de orina de forma oportuna y pues bueno, después nos damos cuenta que fue el origen de la fiebre en uno de nuestros pacientes. En cuanto el examen general de orina, pues bueno, como ya les dije, está indicado también en aquellos pacientes con fiebre donde no encontramos alguna otra fuente evidente y tiene antecedentes de infección de vías urinarias.
Nuevamente les repito, en aquellos pacientitos que tenemos fiebre y no tenemos una fuente evidente de alguna otra infección, está indicada tomar el examen general de orina. ¿Cómo se toman los exámenes de orina? No sé si alguno de ustedes me pueda compartir una experiencia o sepa cómo se toman en los diferentes grupos etarios una muestra buena de orina. Para que no se duerman, que me platiquen un poquito. A ver, Pablo, creo que levantaste la mano. Sí, disculpe. Bueno, tengo entendido que en menores de un año se debe hacer una punción suprapúbica. No sé qué tan real sea, pues, qué tan aplicable sea esto. Ok, ahorita platicamos acerca de eso. ¿Alguien más? Sí, bueno, en mayores de un año, Ajá. en quienes no se puede predecir o no nos pueden indicar cuándo van a tener la micción, pues ahora sí que se recomienda lo que es un catéter, una sonda, pero pues tiene bastante riesgo de lo que sería una contaminación, perdón. Y bueno, en pacientes ya mayores, me parece que de 3 o 4 años, ya cuando nos pueden indicar la micción, pues debe ser a medio chorro. Se supone que es la primera orina de la mañana. Ok, bien, muchísimas gracias, Pablo. ¿Alguien más? Sí. Luis, Ah, dime. yo sabía que antes bueno, existen unas bolsitas, unas Ujú. como más, o sea, es como si fuera algo son de plástico, parecen de plástico, entonces una tiene como en forma de pera y otra está como un poquito más ovalada. Entonces las colocan ahí las bolsitas y ahí hacen la recolección, pero creo que antes tienen que hacer el aseo genital para no contaminar la muestra. Pues hacen tu aseo, hacen la asepsia y después ahora sí ponen es una bolsita como recolectora así pequeña, una en forma como de perita y la otra más alargada. Yo así lo veía que a veces lo hacían los doctores, pero no sé si sea lo más correcto. Ok, ahorita platicamos de ello. ¿Alguien más? Bien, bueno, ahí dentro de lo que es la evaluación para clínica de la infección de vías urinarias, pues ya sus compañeros comentaron algunas de las formas de obtener un examen general de orina. Es importante saber que un examen general de orina no es, pues, como ya les dije, el estándar de oro para nosotros asegurar que tienen una infección del tracto urinario o no, pero sí puede ser una guía. Entonces, en aquellos niños como de una forma general, sin ahondar en la edad, en aquellos niños que no tienen control de esfínteres, está indicado, como ya había comentado su compañero, un cateterismo vesical, o sea, la utilización de una sonda o una punción suprapúbica. ¿Con qué objetivo? Con tener un examen de orina, ya sea mediante una tira reactiva, un examen microscópico o un cultivo de orina. Precisamente en estos pacientes donde el control de esfínteres todavía no está establecido, sí se puede auxiliar de las bolsitas recolectoras de orina, como ya comentó su compañero. Se tiene que hacer primeramente en todas las muestras, ya sea por cateterismo vesical, obviamente más por una punción suprapúbica o si se obtiene la muestra a medio chorro, está indicado el aseo genital previo al examen general de orina, dependiendo sobre todo cuál es el objetivo que tengamos con nuestra muestra, ¿sí? Entonces, en este grupo de edad, o bueno, en este grupo donde no hay control de esfínteres, se puede utilizar la bolsita recolectora de orina, ojo, con el objetivo de valorar algún otro método diagnóstico si estamos sospechando de la infección de vías urinarias, de tener información para realizar o no cultivo de orina. Sí, no para confirmar o no para descartar precisamente que se tiene o no se tiene. Ahorita les voy a mostrar yo una tablita en donde vamos a ver la probabilidad de tener o de no tener una infección de vías urinarias dependiendo lo que nos oriente el examen microscópico y la tira reactiva. Entonces, si este es sugestivo, pero no es tan sensible o tan en específico para descartar una infección de vías urinarias, solo nos sugiere, estamos obligados a realizar algún otro medio como el cateterismo vesical para tomar el cultivo de orina, ¿sale? La punción suprapúbica, pues la verdad es que no lo utilizamos
muy frecuentemente por lo invasivo que es este procedimiento, realizar asepsia, antisepsia y una punción atravesando piel hasta llegar a vejiga para obtener la muestra de orina. Ciertamente sí se corre el riesgo en todas de contaminar la muestra dependiendo del operador que la realice, si no nos hacemos bien la mano, si no limpiamos bien genitales, si utilizamos a lo mejor una sonda abierta o contaminada, pues bueno, vamos a tener falsos positivos. Entonces también es muy importante recordar la etiología de las vías urinarias. Es muy rara la presencia de Staphylococcus aureus en vías urinarias y si no sale en el cultivo un Staphylococcus aureus, también puede ser como contaminación por nuestras manos, ¿sale? Cuando ya tenemos un paciente que controla esfínteres, aquí sí se puede tomar la muestra de orina a medio chorro para una exploración de tira reactiva, examen microscópico e incluso cultivo de orina. ¿Con qué condiciones? El aseo previo y pues bueno, a medio chorro se sugiere que la orina, estamos ante pacientes pediátricos, entonces que la orina dejemos nosotros pasar unos segundos y después colocar el fresquito recolector de orina para mandar el análisis del estudio. ¿Sí me di a entender? Sí, gracias. Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en un examen general de orina? Si ustedes han tenido la oportunidad de tener un examen general de orina o los resultados en sus manos, vamos a ver que lo que nos puede orientar hacia una infección en lo que es la tira reactiva, podemos ver la presencia o no de nitritos y la presencia o no de esterasa leucocitaria. Eso es lo que nosotros obtenemos en una tira, ¿ok? En el examen microscópico, que también nos muestran en el examen general de orina, vamos a ver o no la presencia de leucocitos por campo. Esto es lo que nos va a decir si hay piuria o no hay piuria. Y las bacterias también son sugerentes. Hay algunos métodos diagnósticos, como a lo mejor si nosotros centrifugamos la orina y la vemos bajo el microscopio o pedimos un gram de esta orina centrifugada, vamos a ver precisamente ya si son gram positivos, si son gram negativos o si vemos alguna otra forma que no sean cocos en el examen de orina. Sí, esto es lo que podemos ver en la centrifugación de orina. Entonces, dependiendo de si nosotros combinamos todos estos estudios en un examen general de orina, nos va a dar la sensibilidad, especificidad o la probabilidad de que acorde a este examen general de orina tengamos o no una infección de vías urinarias, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en la tira reactiva, si tenemos esterasa leucocitaria aislada, tenemos la sensibilidad. ¿Recuerdan lo que es sensibilidad y qué es especificidad? Antes de continuar. Sí, doctora. A ver, Siri, ¿cómo definimos sensibilidad? Sensibilidad es que una prueba bueno, la probabilidad de que una prueba diagnóstica dé positivo en una persona que tenga la enfermedad. Ajá. ¿Y especificidad de una vez? Es la probabilidad de que en una prueba diagnóstica dé negativo en una persona que no tenga la enfermedad. Ay, ok, perfecto. Bueno, entonces, si tenemos nosotros de una forma aislada la presencia de esterasa leucocitaria, tenemos el 84% aproximadamente de probabilidad de que nuestro pacientito tenga una infección de vías urinarias. 84% si lo vemos de una forma estadística es muy bajo, ¿ok? No podemos solamente basarnos en eso porque también la especificidad es muy baja. Si tenemos leucocitos, perdón, esterasa leucocitaria, pues bueno, no podemos descartar también, si hay ausencia, no podemos descartar al 100% de que tengamos una infección de vías urinarias. ¿Bien? Entonces, también si encontramos nitritos positivos, su sensibilidad es muy baja, pero si no los encontramos, tiene un porcentaje mayor de especificidad. O sea, si no los encontramos, tenemos un 98% de probabilidad de que nuestro paciente no esté enfermo, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos como un parámetro del cual nos podemos basar para valorar la toma o no de un urocultivo. Si tenemos ya
mezcla pues de nitritos con leucocitos o esterasa leucocitaria, pues bueno, vemos que la sensibilidad incrementa todavía aún más para descartar nosotros una infección de vías urinarias, ¿sí? Entonces, este es un cuadrito que nosotros podemos utilizar de una manera muy fiel para valorar nosotros la necesidad de tomar un urocultivo o iniciar el tratamiento empírico con un pacientito con una infección de vías urinarias. Si tengo, por ejemplo, con esterasa leucocitaria positiva, que vemos que tiene leucocitos mayor a 10 por milímetro cuadrado en la microscopía, y vemos que en la orina centrifugada tenemos aislados gram negativos. ¿Qué harían ustedes en cuanto a terapéutica? Bueno, más bien, ¿iniciarían o no tratamiento? Sí. Sí. Pues de una forma empírica se podría iniciar el tratamiento. Claro, recuerden tomar su urocultivo previo. El tratamiento empírico no nos va a cubrir el 100% de las bacterias que pueden tener una afección en vías urinarias, y estamos obligados a tomar el urocultivo por si tenemos que redirigir la terapéutica o el tratamiento. Y bueno, en cuanto al cultivo, que viene siendo nuestro estándar de oro, ¿cuándo lo vamos a tomar como positivo? ¿Cuándo lo vamos a tomar como sugestivo o sospechoso? Bueno, solamente si tenemos, bueno, el cultivo nos reporta la muestra de orina si hay crecimiento de bacterias como unidades formadoras de colonias. Si tenemos mayor a 1000, es positivo solamente si tenemos un aspirado suprapúbico o una punción suprapúbica, ¿ok? Si tenemos algún otro método nosotros de diagnóstico, si lo utilizamos y no fue una punción suprapúbica y tenemos mayor a 1000, no es una muestra confiable o no es un diagnóstico preciso de infección de vías urinarias. Mayor a 50,000 o igual a 50,000 unidades formadoras de colonias en una muestra obtenida por sonda, ya también es un diagnóstico de infección de vías urinarias. Mayor a 100,000 unidades formadoras de colonias en una muestra limpia, ya sea obtenida por medio chorro, obtenida por una bolsita recolectora, por cateterismo, como ustedes la hayan tomado, que sea mayor a 100,000 unidades formadoras de colonias, es positivo, ¿sí? También, si tenemos patógenos específicos, como toda esta lista que tenemos aquí, debemos de nosotros asegurar que hay una infección de vías urinarias, porque no es normal que en una muestra de orina encontremos enterococos, encontremos Klebsiella o encontremos E. coli, ¿ok? Estos patógenos también son muy importantes que lo tengamos presentes. Lo demás, pues ya lo platicamos. Lo que son pacientes sintomáticos tenemos que complementar con algún método diagnóstico. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues vamos nosotros a tener como objetivo descartar cualquier otra enfermedad que nos genere fiebre, sobre todo en un lactante, sobre todo las infecciones estreptocócicas del grupo A. Por ejemplo, una faringoamigdalitis es diagnóstico diferencial, también nos puede dar presentación de fiebre, irritabilidad o síntomas inespecíficos en los lactantes y en los preescolares. Apendicitis también es un diagnóstico diferencial oportuno. Enfermedad de Kawasaki, todas aquellas enfermedades dirigidas a lo que son las vías urinarias o anatómicamente a región genital son diagnósticos diferenciales, y aquellas que generen dolor, aunque no presenten fiebre y solo presenten datos clínicos inespecíficos como la litiasis urinaria, también es un diagnóstico diferencial importante. Aquí son algunos por mencionar, porque ustedes pueden tener, y más adelante que tengan la oportunidad de estar en hospital, van a darse cuenta que en la edad pediátrica la verdad es que es muy difícil o es a veces un reto diagnóstico la presencia de fiebre
aislada en los niños, ¿sale? Pueden ser muchos diagnósticos diferenciales dependiendo del grupo de edad que se puedan generar, pero pues con un buen interrogatorio, una buena exploración física, ustedes van a dirigir su diagnóstico hacia un sistema en específico. Y pues bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener los objetivos muy importantes del tratamiento, que primeramente es la eliminación de la infección para prevenir la urosepsis. Ustedes saben también que por lo inespecíficos que son los síntomas y los signos en los pacientes pediátricos, una infección localizada puede generar lo que es una urosepsis, que es, perdón, una sepsis, que es la presencia de un patógeno en el torrente sanguíneo, ¿ok? Que afecta a más de algún órgano. También otro de los objetivos es el alivio de los síntomas agudos, o sea, la presencia de fiebre, de disuria, de poliaquiuria o de los signos de infección de vías urinarias y sobre todo la prevención de la recurrencia. Asimismo, el diagnóstico, si tenemos alguna alteración anatómica, pues diagnosticarla a tiempo para prevenir las complicaciones como la cicatrización renal. La infección de vías urinarias también es una causa muy común de deterioro en el crecimiento y de alteración en la función renal. Bien, ¿cuáles son las indicaciones de hospitalización? Si tenemos nosotros a un pacientito menor de 2 meses en donde hay fiebre, no encontramos un foco y nuestro diagnóstico también primordial es una infección de vías urinarias, es un pacientito que se tiene que hospitalizar. Si ya tenemos una urosepsis clínica, o sea, un foco urinario con apariencia de toxicidad, que es toxicidad, pues fiebre, malestar general, irritabilidad, incluso hasta datos de choque, que sería el llenado capilar deficiente. Aquellos pacientes con una infección de vías urinarias que tenga algún inmunocompromiso, no lo sé, pacientitos con alguna inmunodeficiencia que conozcamos al nacimiento, pacientitos con leucemia o alguna otra enfermedad que los inmunocomprometa, también hay que hospitalizarlos. En aquellos pacientes que no toleren la vía oral, que estén presentando dolor abdominal, vómito y no consientan el tratamiento vía oral, es una indicación también de hospitalización. Falta del seguimiento ambulatorio adecuado. ¿A qué nos referimos con esto? Crean o no, todavía hay personas que no tienen un buen acceso o un acceso rápido a los servicios de salud, que no tienen teléfono, de comunicarse hacia una complicación de cualquier tipo de infección. También eso es una indicación de hospitalizar. Y si ya nosotros dimos el inicio del tratamiento, ya confirmamos la infección de vías urinarias, iniciamos una terapia empírica y aún así no tenemos una respuesta adecuada, está indicado hospitalizar. ¿Qué tratamiento vamos a iniciar? Si nosotros no tenemos un cultivo que ya nos dio un aislamiento y que ya nos dio una gama de antibióticos con el cual podemos tratar cierta bacteria, pues bueno, recuerden que E. coli es el 80% de las causas de las infecciones de vías urinarias. Pero aquí tenemos un problema. El 50% de esta bacteria, bueno, ya encontramos resistencia a lo que es a amoxicilina o lo que es ampicilina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ahorita lo indicado para aquellos pacientes con una infección de vías urinarias? Pues las cefalosporinas de segunda o tercera generación, dependiendo si estamos nosotros con la necesidad de iniciar el antibiótico de una forma, bueno, en casa o si de manera intrahospitalaria, pues es la cefalosporina que vamos a elegir. Segunda generación o tercera generación, dependiendo si es de forma oral o si es intravenosa, que ahorita vamos a comentar un poquito acerca de esto. En algunas ocasiones, los enterococos, bueno, cuando tenemos en las vías urinarias la presencia de enterococos, aquí sí está indicado el manejo con ampicilina o amoxicilina. Entonces, en algunas ocasiones vamos a ver en la necesidad de tener un manejo doble, mientras obtenemos el resultado del urocultivo, que podemos iniciar una cefalosporina con ampicilina o amoxicilina que podemos utilizar, o un betalactámico. ¿Cuándo vamos a utilizar cefalosporinas de primera generación?
Bueno, en niños con bajos riesgos de compromiso renal o en niños que tenemos sin inmunodeficiencias, ¿ok? Uno que se sugiere, pues es la cefalexina, que se puede utilizar de manera oral. Las cefalosporinas de segunda generación en aquellos pacientitos que tengamos alto riesgo de compromiso renal, que también viene siendo terapia oral, la cefuroxima, y de tercera generación, cefixima, cefvinir o ceftibuteno. Compromiso renal y en aquellos también con inmunosupresión. ¿Cuánto tiempo vamos a dar el tratamiento? Todavía no hay como cierto consenso. Si hay esquemas cortos que van de 3 a 5 días, otros un poquito más largos que van de 7 a 10, dependiendo del agente bacteriano o de las características del individuo. Se sugieren cursos cortos desde 3 a 5 días en pacientes que son inmunocompetentes, que se hizo el diagnóstico de infección de vías urinarias y que no presentaron fiebre. ¿Sí? En aquellos, a ver, denme un segundito. Ok. Perdón. Curso corto de 3 a 5 días en pacientes sanos previamente, que no hayan cursado con fiebre o que hayan cursado con un periodo de fiebre baja de corto tiempo. Cursos largos, que ya son de 10 días de tratamiento en niños que hayan presentado fiebre y o que tengan algún tipo de inmunocompromiso. Recuerden que nosotros siempre en medicina tratamos pacientes, no enfermedades, entonces debemos de hacer debemos de hacer una evaluación precisa de cada uno de nuestros pacientes para dirigir el tratamiento y valorar cuántos días de tratamiento vamos a dar, pero esto solo es una guía. Curso largo de 10 días en pacientitos con fiebre o inmunocompromiso o en aquellos pacientes que necesitaron ingresar a hospital, por ejemplo, para iniciar el tratamiento. Para lo que es la terapia parenteral o la terapia intravenosa, no existe tampoco un consenso de una duración mínima. Vamos a terminar un tratamiento intrahospitalariamente o en qué momento lo vamos a cambiar a vía oral o en qué momento lo voy a dar de alta. Pues bueno, esto es un resumen de todo lo que acabamos de platicar, ¿no? No existe una duración mínima para llevar una terapia intravenosa en hospital, pero si tenemos un paciente que tiene un inmunocompromiso, una infección de vías urinarias, que se presentó con una urosepsis y que aparte tienen una inmunosupresión, como por ejemplo una leucemia, pues bueno, yo considero que ese es un paciente que es apto para tener un curso de 10 días y de una forma intravenosa, ¿sí? Por el riesgo que puede tener de daño renal y hacer resistencia a este tipo de agentes. ¿Cuándo vamos a cambiar un antibiótico oral? Pues se sugiere cuando nuestro paciente ya tolere líquidos orales o que tenga al menos 24 horas sin haber presentado fiebre, ¿sí? Entonces, esto es como no hay un consenso como tal, pero son pautas a seguir dependiendo de la valoración de nuestros pacientes. Y bueno, espero no haberme ido muy rápido y tener un poquito de espacio para preguntas que ustedes tengan. Pablo, Sí, dime. perdón. A ver, perdón, primero las damas. A ver, Mariela, dime, por favor. De acuerdo a la clasificación de si es como superior, media o inferior la infección, cambiaría nuestro tratamiento empírico, por ejemplo, si estamos sospechando ya de una pielonefritis, o sería lo mismo que vimos de las cefalosporinas. Ok, en cuanto a la elección de tu fármaco, sí es el fármaco va a ser el mismo, el que ya hablamos ya de las cefalosporinas. Lo que sí va a cambiar es que si estás frente a una pielonefritis ya, normalmente vas a tener un pacientito tóxico, un pacientito febril, un paciente con dolor. Eso sí va a cambiar la forma de administrar el tratamiento. En lugar de a lo mejor una de segunda generación que va vía oral, pues bueno, vas a elegir una de tercera generación con un tratamiento parenteral y el tiempo de tu tratamiento también va a cambiar. Así te enfrentas con una cistitis, por ejemplo, el tiempo puede ser menor, de 3 a 5 días, como ya vimos, y puede ser de administración vía oral.
¿sí? Pero la elección del fármaco sí es la misma. Gracias. A ti. Pablo, dime, perdón. Sí, no se preocupe. Disculpe, ¿cuál es la razón por qué hay relación con el estreñimiento que sea un factor de riesgo para una infección? Lo mismo, Pablo, lo que hablábamos de la estasis urinaria, el estreñimiento, aunque sea funcional, hay patologías que, bueno, ya tienen estreñimiento a lo mejor anatómico, o pacientitos con otro tipo de estreñimiento, como en los pacientes con Hirschsprung. ¿Qué es lo que hace? Hace que no haya una movilidad adecuada de lo que es en la vejiga, digamos que hace como cierta obstrucción, el que no se esté moviendo adecuadamente el intestino, o que la materia fecal que se encuentra en el intestino puede impedir un adecuado vaciamiento de la vejiga. Entonces, eso es lo que predisponen los pacientitos con un estreñimiento, aunque sea funcional, la infección de vías urinarias. Y sobre todo también la colonización bacteriana. Si tienes tú un paciente que no está evacuando de una forma adecuada, pues bueno, puede haber translocación bacteriana a nivel intestinal que influye en la translocación bacteriana a nivel de las vías urinarias y también te predispone a una infección. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias a ti. No me crean todo, léanlo, ¿ok? Ya después me buscan y me dicen que fue mentira o que fue verdad. Dime, Mariela. ¿La bacteriuria sintomática en niños se debe de tratar con un antibiótico? No, no se trata. Normalmente la bacteriuria sintomática son medidas generales, favorecer una uresis recurrente con, no diuréticos, pues, pero a lo mejor alimentos que puedan producir o incrementar la diuresis, la ingesta de agua y medidas higiénico-dietéticas nada más, pero no farmacológicamente. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Doctora, para tratar los síntomas, ¿sí se recomienda algún tratamiento coadyuvante como fenoxaparidina o no? Depende. En pacientitos, pues en lactantes o en preescolares, puedes utilizar más lo que son analgésicos, que no sean precisamente dirigidos hacia las vías urinarias, paracetamol, sobre todo. Ya lo que es la fenoxaparidina, normalmente lo utilizas en la cistitis, que son normalmente más molestas, pero ya en pacientes escolares o en adolescentes, pero sí lo puedes utilizar ya en más grandes. Ok, gracias, doctora. Gracias a ti. Lupita. Sí, yo tengo una duda. En el caso de los pediátricos, no sé cómo se trata, o bueno, no sé si también se tomen medidas, por ejemplo, en los niños que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes, como por ejemplo en las mujeres. ¿Y qué opina acerca del uso del jugo de arándano? Porque he estado, bueno, había leído sobre eso que lo utilizaban las mujeres. O sea, se ha demostrado que en algunos artículos que sí funciona, que no funciona, que está como en debate, pero por lo mismo del contenido calórico y los azúcares también puede, pues, perjudicar al niño, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es su postura? Así es. Sí, pues alimentos que favorecen la diuresis, yo creo que el jugo de arándano por el contenido calórico, no creo, más bien, no está indicado en los niños, ¿sí? Honestamente, en adultos, pues sí dicen que favorece, luego dicen que no, que puede ser irritante también para la mucosa del tracto urinario, pero en niños ciertamente no se utiliza. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna aportación que quieran hacer? ¿No? No, doctora, todo bien. Muchas gracias. Pues al contrario, sí, creo que sí es importante que estemos un poquito conscientes. Ya pronto van a poder estar, creo yo, aquí con nosotros y van a ver que a lo mejor en una clase se ve muy sencillo, ¿no? Hay infección de vías urinarias, ya trae dolor al orinar, pues bueno, dale antibiótico, ¿no? O ya dale nada más paracetamol para la fiebre. Pero cuando ya están, no nada más en el hospital, también ya cuando salgan y ya sean médicos, van a dar cuenta que sí, también puede ser un reto diagnóstico lo que es la infección de vías urinarias
urinarias y sobre todo el reto terapéutico. Aquí plasmado a lo mejor en la pantalla, pues es muy fácil a lo mejor decir qué terapéutica podemos utilizar, pero se enfrentan ante pacientes que son alérgicos, por ejemplo, ante pacientes que tienen alteraciones a nivel renal, que necesitan otro tipo de fármacos, alteraciones inmunosuprimidos, que ya tienen resistencias a bacterianas a los diferentes fármacos, entonces ahí como que va empezando, incrementando un poquito la dificultad del manejo de las vías urinarias con el mismo objetivo, una detección temprana, un diagnóstico temprano y prevenir la cicatrización renal y la enfermedad renal crónica, que ustedes se van a dar cuenta que es una prevalencia muy alta, ¿sí? ¿A dónde vas? Pues espero de verdad que no tengan dudas, si no, pues me pueden buscar cualquier duda que tengan. Y creo yo que los veo a finales de febrero con enfermedades exantemáticas. Mi subespecialidad pues es en dermatología, pero no he dejado de practicar la pediatría aquí en el hospital. Gracias, doctora. Excelente, gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. doctora. Gracias. Hasta luego. Que tengan Gracias, muy doctora. buen Hasta día. luego. Buenas tardes. Gracias igualmente. Ustedes.